Hola a todos, hoy vamos a estar comparando el capítulo número 4 del webtoon de Debajo del Roble con los capítulos 5, 6, 7 y 8 del primer tomo de las novelas, que como siempre os digo, todos los links oficiales para leerlas los tenéis abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por ahí arriba fijados para aquellos que necesitáis un poquito más de soporte visual. El día de hoy hay muchas diferencias porque son muchos capítulos los que se han ventilado aquí en uno, con lo cual vamos a hacerlo de tal manera que a través del webtoon os voy a decir las cosas que el webtoon no cuenta. De esa manera yo creo que va a ser más fácil de entender todo porque, como os digo, hay mucha diferencia. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar y comenzamos con una de estas imágenes en las que tenemos a Maxi, que recordemos en el capítulo anterior acababa de ver cómo Riftan acababa con uno de los monstruos y se desmayó. O sea, la impresión fue tan fuerte que se desmayó y la tenemos aquí en esta viñeta del webtoon, que es el final de una lista, diciendo que si acaso ha llegado ya su castigo. En las novelas esto ya no empieza así. En las novelas, toda la parte en la que Riftan acaba con uno de estos monstruos hasta que Maxi se desmaya es un poquito más larga. No me voy a extender demasiado en los detalles, pero simplemente quiero que os quedéis con el dato de que Maxi no se desmaya inmediatamente, ve a Riftan, sino que Maxi se encuentra con lo que está pasando, literalmente le cae un río de líquido rojo, para no decir cosas que YouTube me censura, encima, literalmente, o sea, ve caer eso. Y aparte al monstruo con Riftan detrás y todo esto le produce una impresión increíble más allá de los nervios que lleva ya con la ansiedad a flor de piel la pobre mujer y obviamente esto hace que al principio, o sea, se trate de levantar, los caballeros le están diciendo estás bien, Riftan está ahí pendiente y va a estar poco a poco tratando de dar unos tumbos, de tratar de evitar literalmente vomitar de todo. Y finalmente no lo va a conseguir y se va a terminar desmayando. O sea, pero esto no es ve a Riftan y se desmaya, cosa que en el webtoon nos hacen entender, sino que la cosa fue un poquito distinta, ¿vale? Una vez ha pasado esto, en el webtoon veremos unas cuantas escenas en las que Maxi está recordando dentro de su momento desmayo todo su pasado dentro del castillo del duque del Croix. O sea, de hecho en esta imagen, que es la inmediatamente después a la anterior que os estaba poniendo, el texto es en plan mocosa inútil, no solo eres una estúpida, sino que encima no sabes ni hablar, ojalá hubieras seguido los pasos de tu madre, ojalá hubieras fallecido de enfermedad, bueno, un montón de cosas aquí tenemos y un poquito de diálogo interno que tiene Maxi diciendo que solía anhelar a este caballero, o sea, bueno, primero el amor de su padre, o sea, ella quería que su padre la quisiera, cosa que nunca sucedió, y bueno, y además tenemos esta cosa de que encima el duque de Croiso siempre la estaba, pues eso, machacando verbalmente, diciendo que era una desgracia para la casa, una piedra en el camino, una chica tonta y fea, que vale menos que nada, y Maxi en todo esto llega un momento en el que dice desearía que alguien me abrazase y que alguien diga mi nombre, por favor, quien sea, porque su padre nunca le decía su nombre y en todo esto pensaba además que si obedecía a su padre llegaría por fin a quererme. O sea, llegaría a quererla a ella, ¿no? Tanto como quiere a su hermana Rosetta y abraza a este perrito diciéndole en el webtoon tú no me vas a dejar, ¿verdad? Y el discurso continúa diciendo que no es nadie, que es una inútil, que es justo que la abandonen porque es un desastre, que es una marginada y demás, ¿vale? Esto es todo lo que cuenta en el webtoon, con un montón de imágenes que como os podéis imaginar, bastante duras dentro de que el webtoon, como sabéis, es bastante descafeinado. Sin embargo, en las novelas es una película totalmente distinta, ¿vale? En las novelas nos cuentan literalmente la historia de su padre y o sea, literalmente nos cuentan la historia de su familia, en resumido, pero igual es un capítulo y pico, ¿vale? En él nos cuentan cómo el duque de Croiso era uno de los duques que habían salido, o sea, que habían surgido básicamente, o sea, por así decirlo, su linaje, vamos a llamarlo así, su linaje venía de muchos duques de Croiso que habían tenido cierto estatus después de que el reino se dividiera en 7 reinos, básicamente después de la caída del Imperio Roem.
Esto se convirtió en un montón de reinos que habían decidido tener un armisticio, o sea, un alto al fuego entre ellos, debido pues a los monstruos que estaban pululando por aquí y por allá, ¿vale? Hasta ahí eso ya es algo que ya sabíamos dentro del webtoon, porque más o menos nos lo habían insinuado. Sin embargo, dentro de las novelas nos cuentan la historia del duque de Croiso, que básicamente venía, como os digo, de este linaje tan importante en el que todos los varones que habían llevado el linaje básicamente a su fin eran muy poderosos y poco a poco iban ganando tierras a Dristan, tenían por ahí ciertos problemas, y nuestro duque de Croiso, por así decirlo, nuestro padre de Maxi, queriendo seguir con ese linaje y con esa importancia que se daba a su familia, trató de buscarse una manera de seguir consiguiendo terrenos y ganándole terrenos a Dristan sin que hubiese más guerras ni más problemas, porque había todo este tema del armisticio y demás, y bueno, básicamente quería más poder, porque las tierras fértiles eran precisamente detrás de las que andaban, y el ducado de Croiso siempre se había enorgullecido de sus tierras fértiles. ¿Qué hizo? ¿Qué pensó el duque de Croiso? Pues el duque de Croiso lo que consiguió fue casarse con una doncella, con la madre de Maxi, que nos dan el nombre Arian Roen Girta, que es en realidad una descendiente de la familia imperial Roen, con lo cual la hacía ya dentro de todo este universo con determinado estatus, pese a que tampoco tenían ya demasiado estatus porque el imperio había caído. Pero básicamente esto hacía que los reinos que eran más afines a lo que es Roem, pues obviamente le tuvieran un poquito más de, vamos a decir, respeto al ducado de Croiso, y se acabaron un poquito las disputas que había gracias a este matrimonio. ¿Qué pasa? Que el duque quería tener un hijo varón que continuase con su linaje. Sin embargo, la madre de Maxi tuvo muchos problemas para quedarse embarazada. De hecho, pasaron muchos años hasta que consiguió llevar un embarazo a puerto, porque si bien se quedaba embarazada tenía pues problemas sucesivos y perdía a los bebés. Y cuando nace Maxi, el duque se siente esperanzado de que vaya a ser pues su sucesora, o su sucesor, vaya, que Maxi vaya a tener pues básicamente el poder del ducado de Croiso. ¿Qué es lo que sucede? Que a los 2-3 años Maxi demuestra o denota ya que es tartamuda, lo cual hace que su padre automáticamente la repudie y sienta una frustración enorme hacia su hija, porque no es lo perfecta que tendría que ser dentro de su mundo perfecto. O sea, él nada más nacido ya estaba pensando en que la iba a casar con un príncipe, que iba a hacer lo que fuera para conseguir mantener el estatus. No le habían dado un hijo varón, pero bueno, él ya estaba haciendo como jugando sus cartas. ¿Qué pasa? Que en este mundo de fantasía medieval, casarte o tener algo con una muchacha que ya ha salido defectuosa no estaba bien visto en lo absoluto. De hecho, eran bastante repudiados, y además nadie quería casarse dentro de una familia que hubiese estos problemas, porque pensaban que esta familia ya traía la mala suerte. En la época medieval no sabían esta palabra fantástica que se llama genética, o fantástica o no fantástica, porque bueno, los que venimos con defectos genéticos sabemos lo que es, pero bueno, no conocían nada de la genética, pero sí lo atribuían a mala suerte, y obviamente estar casado con Maxi iba a ser, según el estándar del duque de Croiso, mala suerte. Y entonces trató por todos los medios de tener otro segundo hijo al que encasquetarle el linaje, básicamente. ¿Qué pasa? Que la madre de Maxi posteriormente, pocos años después, fallece precisamente de todos los problemas derivados de haber tenido tantos embarazos y tantos abortos. O sea, básicamente la mujer, su cuerpo no pudo más y falleció muy temprano. Sin embargo, el duque no tardaría en casarse con la prima de su mujer. O sea, literalmente Rosetta, que es la hermana de Maxi, es hija de su padre, del padre de Maxi, y de la prima de la madre de Maxi. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y nace Rosetta. Rosetta, que demuestra desde muy temprana edad que es bella, inteligente, que no tiene los problemas de Maxi, y entonces ya el duque de Croiso empieza ya a pensar que con Rosetta va a conseguir arreglar la situación. ¿Qué pasa? Que a pesar de que habían conseguido que la cosa mejorase un poco, porque bueno, ya se ha casado de nuevo y ha tenido una hija y tal, la realidad es que la madre de Rosetta también fallece de una enfermedad 2 años después, creo recordar. Con todo y esto, obviamente, hay más problemas que pululan por encima de lo que es el ducado de Croiso, y obviamente no podían dejar
que Maxi siquiera saliese o se la viese. O sea, era como que iba a partir de ese momento, si ya le tenía manía a su hija, la iba a tratar aún peor. Y encima la iba a estar comparando con Rosetta constantemente. Y además nos cuentan dentro de las novelas que el duque de Croiso jamás llamaría a Maxi por su nombre. Siempre era la inútil, básicamente la que no valía para absolutamente nada, la que era un desastre, la que era terrorífica, y su padre iría literalmente a pagar sus frustraciones con su hija, de tal manera que obviamente sabemos que estuvo maltratándola y maltratándola día sí día también por cualquier error, aunque fuese enano, que cometiese, dejando a la pobre pues eso, recluida, no le daban ningún tipo de atención y sin más, pues básicamente la atención que le daban era pues deplorable, ¿no? Este es el contexto en el que nos meten y que el webtoon se ventila todo este contexto, lo cual en parte me parece bien y en parte me parece mal. En parte me parece bien porque obviamente esto es un contexto muy duro. En el webtoon hubiera dado para muchos capítulos si lo hubieran querido contar bien. Yo, como os digo, os estoy haciendo un resumen. Si queréis leeros todos los detalles, id a la novela, que es maravillosa. Pero imaginaros, yo que os he resumido esto y ya vamos por el minuto 11 de vídeo, imaginaros esto en un webtoon. Esto obviamente era mucha información y de momento esa información no es relevante para la consecución de la historia. Yo quiero creer que esta información se la están guardando para más adelante dentro de la historia. No sé si lo van a meter en la temporada 5 o en la temporada 6, pero me gustaría que lo metiesen, porque igual que metieron parte del punto de vista de Riften, que estamos hablando, que ese es el libro número 6 dentro de las novelas, igual que nos metieron ahí unas cuántas escenas, me gustaría que este contexto lo metieran más adelante cuando vamos a tener obviamente más asuntos con Croiso. Cierto es que hasta donde va el webtoon ahora mismo no tenemos todavía nada de esto, ¿no? Pero bueno, que sepáis que este contexto existe y que en parte entiendo que lo hicieran porque obviamente en lo que se estaban centrando en el webtoon es en la relación de Riften y de Maxi. Y poner todo esto en medio hace que se pierda un poquito por así decirlo, la intensidad dentro de lo que es la relación romántica, que es lo que a lo mejor ellos estaban esperando que fuese algo que conectase más con el público y obviamente le diese más interés, ¿no? Como os digo, esto me parece bien por ese lado porque entiendo que se quisieron centrar en eso para hacer que la serie se comprendiese un poquito mejor y mal por el lado de que realmente no nos están poniendo todo el contexto histórico dentro de lo que es el personaje de Maxi y el personaje de su padre, que va a ser muy relevante el día de mañana. Y si bien es cierto que con saber que la maltrataba ya tenemos nosotros suficientes para odiarlo, la realidad es que todo tiene un contexto y que el contexto también es interesante y es muy importante, ¿no? Pero bueno, como esta obra es tan extensa, pues obviamente se lo quisieron cortar aquí. En cualquier caso, continuamos ya con una escena un poquito más amable dentro de lo que pasa en el webtoon, que es cuando Maxi despierta. Y aquí Riften, un pequeño detalle simplemente para que lo sepáis, lo que le va a preguntar es si está despierta. Sin embargo, en las novelas le va a preguntar si está bien. Como digo, estos son pequeños detalles que yo no entiendo que cambien los diálogos. Los que me seguís desde que estamos haciendo la comparativa de la temporada 3, sabéis que siempre digo que no entiendo que cambien los diálogos de sitio o que cambien determinados diálogos porque me da la sensación de que no se entiende después bien a los personajes, ¿no? Pero bueno, este es un pequeño detalle de muchos en los que hay en este capítulo, que continuamos. Maxi va a preguntar en el webtoon dónde estoy. Y Riften le va a decir que está en una posada cerca de Zeno, porque después de desmayarse salieron del bosque pitando y llegaron hasta ahí. Y Riften menciona en el webtoon, por eso el viaje se retrasó. Y además añade que parece que se desmayó, o sea, que parece que Maxi se desmayó al verle a él y no a ver al monstruo, no al ver al ogro. Esto en las novelas no sucede así. Y me voy a poner cómoda, ¿vale? Porque aquí Maxi no es esto lo que está escuchando y bajo esto tiene que explicar qué es lo que está sucediendo aquí, porque esto en realidad suena bastante tosco por parte de Riften, que sabemos que ahora mismo es tosco, pero Riften no le dice... O sea, Riften no le va a meter culpa a Maxi en plan de por tu culpa, porque te desmayaste, nos estamos retrasando. No.
De hecho, Riftan, en lo que se va a desvivir en esta escena, que es muy larga dentro de las novelas, es en que Maxi beba agua, coma algo, se recupere. Eso es lo que está dentro de la mente de Riftan. Aparte de, vamos a ver cómo trato a esta mujer, porque esta mujer parece que me tiene miedo, tartamudea mucho, esto obviamente no lo va a decir. Riftan nunca va a mencionar, quiero que quede claro, Riftan nunca menciona en ninguna parte, de ninguna parte, el problema del tartamudeo de Maxi. Solamente hay un apartado dentro de las novelas, que es en el punto de vista de Riftan, donde escucha hablar a Maxi y entiende el problema, pero Riftan jamás va a mencionar esto. Sin embargo, Riftan, dentro de lo que es la novela, lo que vemos es que está tratando de averiguar cuál es la manera de conectar con esta mujer de tal manera que no se sienta cohibida por su presencia ni con miedo, que pueda hablar libremente, que le diga qué es lo que le pasa, porque él tampoco sabe muy bien leerla todavía, porque apenas se han tratado, aunque son marido y mujer desde hace 3 años, por las cosas que pasan, ¿no? Entonces, realmente en las novelas, como os digo, esta escena va muchísimo más allá. De hecho, hay muchas entradas y salidas de Riftan de la habitación. Aquí solamente en esta escena en el webtoon lo vamos a ver, que están... O sea, es como que Riftan nunca se va de la habitación. Está pululando por ahí, pero nunca se va. Y sin embargo, aquí sí. Aquí primero ve que Maxi está bien, le ofrece el vaso de agua. Cuando ve que más o menos está, le dice, dime si te pasa algo, porque si no llamo al clérigo. Y posteriormente se va para buscarle comida caliente para que pueda comer algo. Va a estar constantemente pendiente y van a tener mucho diálogo, mucho más diálogo que aquí. Y me molesta específicamente que en el webtoon, precisamente, una de las cosas que parece que tenemos aquí es que Riftan le está echando en cara el retraso. A mí esto personalmente no me gusta, pero bueno, continuemos. Y bueno, continuemos con la otra frase que se me había olvidado de parece que te desmayaste al verme a mí y no al ver al ogro, lo cual tampoco menciona. O sea, tampoco menciona porque en las novelas queda como más claro que Riftan entiende que una persona que no está acostumbrada a ese tipo de imágenes, más encima una dama noble de un ducado, la hija mayor del duque de Croiso, Dios mío, jamás iba a estar obviamente acostumbrada a ver este tipo de cosas y menos delante, y Riftan obviamente se sobreentiende que comprende la situación y comprende por qué se desmayó. De hecho, me hace mucha gracia que esto lo pongan así en el webtoon, cuando luego vamos a ver varias veces a lo largo de las novelas que Riftan está diciendo no quiero que te acostumbres a estas cosas, no quiero que tengas nada que ver con nada que tenga que ver con los monstruos, te desmayaste con esto, Riftan va a estar como muy consciente de esto, porque Riftan obviamente sabe que su vida como caballero es muy dura y Maxi no ha pasado por eso, entonces tampoco le echa en cara en plan te has desmayado al verme a mí. Ya le dijo suficiente en el capítulo anterior, o bueno, en las novelas en la parte anterior, cuando le deja claro en plan de Dios mío, o sea, realmente estar conmigo es tan terrorífico. Ya se lo he dicho una vez, no se lo va a estar repitiendo, no es un disco rayado. A veces sí, pero en este caso no. Pero bueno, continuamos, ¿no? Y en el webtoon tenemos aquí las imágenes, que no sé, o sea, todavía no os puse esto, pero bueno, creo que me lo salté precisamente por esto. Porque en el webtoon continúa en plan recordando Maxi qué es lo que había pasado en el capítulo anterior cuando se puso a vomitar y demás, y pregunta, o sea, le dice a Riftan que lo siente mucho, y Riftan le va a ofrecer, como os decía, el agua, porque había sudado mucho y obviamente había perdido mucha agua, y Maxi se está preguntando en plan de no está enfadado conmigo, o sea, si mi padre estuviera aquí ya me estaría básicamente maltratando, y en cambio él parece que está preocupado, ¿no? Voy a continuar un poquito y luego os cuento más de esta conversación en las novelas, ¿no? En el webtoon, como Riftan ve que Maxi no bebe el agua, va a estar diciéndole, oye, no está envenenada, o sea, por si es eso lo que estás, o sea, por lo que estás esperando, ¿no? O sea, bébetelo, o sea, básicamente. Y avísame si te encuentras mal, que llamaré al clérigo. Y Maxi va a decir aquí en plan de, ay, Dios mío, pero, o sea, parece que está preocupado, o sea, porque encima que llame a un clérigo por mí, que los clérigos son muy caros.
wow, ¿no? O sea, Maxi está aquí un poquito, pues, flipando con la situación. O sea, en plan de wow. Y mientras va a estar observando como la habitación de los plebeyos. En plan, limpian esto porque se encuentra varias, ¿cómo se llama? Telas de araña y demás. Y aún así, pues huele las sábanas y dice, ah, bueno, pero las sábanas huelen a limpio. Y es ahí cuando está viendo las sábanas cuando se da cuenta de que está con una camisa muy fina y que no es su ropa. Y entonces se mete ahí debajo de las sábanas. Riftan va a preguntar en plan de qué es lo que te pasa, o sea, ¿por qué te pones así? ¿Te encuentras mal? Y ya va, o sea, quiere ir a buscar al clérigo, ¿no? Sin embargo, Maxi le dice que no, le pregunta que dónde está su ropa. Riftan, que ya, milagrosamente en el webtoon no nos dicen cómo, pero que ya lleva la comida, le dice que está vestida, que solamente lleva su túnica, pero que bueno, que pasó muchas cosas, que se ensució su ropa y tal, y que ya al día siguiente pues que la encontraría otra ropa, y que además, bueno, están aquí pues hablando de la ropa, de por qué no la tiene. Obviamente Riftan fue quien la desvistió, Maxi se pone muy nerviosa, porque en fin, todo esto, ¿no? Toda esta conversación que bueno, es denota dentro del webtoon que ella está, pues todavía no está cómoda con Riftan de ninguna de las maneras, no se siente cómoda y tiene miedo de molestarle, pero a la vez se siente muy avergonzada. O sea, vemos a una Maxi que está aquí muy sumisa. Qué diferencia con lo que estamos tratando en la temporada 3 últimamente, ¿eh? Qué diferencia. O sea, está muy sumisa y Riftan está un poquito frustrado por la situación de que, Dios mío, o sea, Maxi se está comportando así. O sea, vamos a ver, estamos casados, ya lo he visto todo. Solamente le he cambiado la ropa porque tienes vergüenza ahora, no sé qué. Y Maxi va a estar todo el rato pensando en plan de ya lo estoy haciendo enfadar, no va a querer a nadie como yo. Como os digo, esto es lo recurrente dentro del webtoon. Y bueno, va a llegar un punto en el que Riftan le da la comida y demás. Y Maxi se va a estar preguntando aquí en plan de no entiendo por qué en un punto es amable y en otro pues me está regañando, por así decirlo, por no beber, por no comer, por decir esto, por decir aquello y tal. Y llega un punto en el que Riftan va a mencionar, en plan, veo que será un dolor de cabeza satisfacer el paladar refinado de la mujer noble. Y aquí va a ser cuando Maxi, que ya está en el webtoon, como os digo, pensando que es un desastre, le va a preguntar claramente en plan de por qué me trajiste contigo, o sea, si sientes que tal, por qué me has traído conmigo, ¿no? Y Riftan aquí pues obviamente se va a sentir en plan de ¿por qué me estás haciendo esta pregunta, no? Maxi va a continuar con esta cara que veis aquí, diciendo sé que no querías casarte conmigo, por eso no entiendo que me quieras llevar contigo, o sea, no lo entiendo. Y además le va a decir, si quieres pedirme el divorcio, preferiría que me lo dijeses ahora, porque, y Maxi piensa, si te quieres deshacer de mí, hazlo mientras aún pueda volver. Y Riftan con esta cara le va a preguntar, ¿qué quieres pedirme el divorcio? O sea, ¿estás diciendo divorcio? ¿Qué estás hablando? Y la va a coger y va a decir, estuviste con otro hombre mientras yo estaba fuera luchando por mi vida y tal. Ella no, o sea, no tiene nada que ver. Dice, entonces, ¿por qué mencionas el tema del divorcio? Y Maxi le va a decir, vamos a ver, todo el mundo me dijo que cuando regresaras te ibas a divorciar de mí y te casarías con la princesa. Y pone esta carita porque piensa que, Dios mío, lo acaba de hacer enfadar más todavía, ¿no? Sin embargo, cuando Riftan la ve que está llorando y que está así, y además ya comprende, porque ahora os explico por qué ya comprende, no puede menos que abrazarla y el capítulo básicamente termina ahí cuando Riftan la agarra, la coge y bueno, y se la lleva, ¿no? Y ahora os voy a contar qué es lo que pasa en estos capítulos, muchos, con esta conversación, que es, como os digo, mucho más larga, y Riftan sale mucho mejor parado que aquí. Porque aquí le vemos
Con el puntito que vemos siempre dentro del webtoon de Debajo del Roble, que quieren hacerle ver, o no sé si quieren, pero al final lo que consiguen es que le veamos con un punto, no quiero decir maltratador porque no lo es, porque nunca la maltrata y queda clarísimo que no lo hace y que de hecho lo único que hace es cuidarla, pero sí con un punto un pelín agresivo hacia ella y un punto tóxico, que sabemos que tiene, porque sabemos que esta relación al principio es tóxica para los dos. O sea, sabemos que dos personas que tienen tantas carencias a nivel emocional, obviamente, si no te has arreglado todavía a ti mismo, tener una relación con otra persona que también está rota es complicado y se hace un poco tóxico al principio por el tema de la sobreprotección que va a poner Riftan a Maxi y el tema de que Maxi no va a querer comunicarse nunca con Riftan ni contarle su pasado. O sea, ni Riftan tampoco le va a contar el pasado a Maxi. O sea, sabemos que la relación es tóxica de base por muchos motivos. En el webtoon no se sabe todavía, pero ya se están viendo maneras, y las maneras que se están viendo en el webtoon en estos primeros capítulos no dejan bien parado a Riftan, cuando en esta conversación, que es mucho más larga, vemos un tira y afloja por parte de Riftan tratando de sacarle a Maxi palabras, tratando de que Maxi constantemente se comunique, que Maxi le diga qué es lo que necesita. Sale varias veces del cuarto a buscarle cosas y va a estar tratando por todos los medios de comprender por qué su esposa está actuando de la manera en la que actúa. Cuando llega de hecho el momento de hablar de lo del tema del divorcio, también la manera de plantearlo es distinta. O sea, no es en plan Maxi menciona lo del tema de te vas a divorciar de mí de manera indirecta, sino que se lo pregunta directamente, ¿te quieres divorciar de mí? O sea, es como la conversación tiene un tinte totalmente distinto. De verdad os recomiendo que os leáis las novelas encarecidamente porque sobre todo en estos tomos, cuando están resumiendo tantísimo para meternos más en harina más pronto, pese a que aún así el webtoon es bastante lento en el sentido de que están haciendo una adaptación bastante extensa, da muchos detalles que se pierden, de verdad se pierden en el webtoon. Y pese a que tenemos expresiones faciales, porque nos ponen en los dibujos maneras... No se comprende igual porque no vemos el discurso interno que tiene Maxi, no vemos todos los detalles que nos están contando de la manera de actuar de Riftan y no tenemos ese contexto que es tan necesario para entender a estos dos personajes que están tan rotos. Toda esta conversación, de hecho, lleva a Riftan hasta el punto de que todavía no entiende, o sea, no entendía hasta que no le menciona el tema de la princesa, por qué está actuando de esta manera Maxi constantemente alrededor de él. Y va a ser en ese punto en el que ya la princesa sale nombrada cuando él hace sus cábalas en la cabeza. Y se hace un puzzle que no es ni mucho menos el puzzle en realidad de lo que ha pasado en Maxi. O sea, él está constantemente pensando al principio que Maxi lo que es una niña noble, probablemente una quejica que está acostumbrada a tener un tipo de trato y obviamente él se siente aquí inferior. De hecho va a haber un momento dentro de las novelas en el que cuando Maxi a él le está dando la sensación de que está rechazando lo que le está ofreciendo, Riftan le dice en plan, vamos a ver, o sea, mi castillo es perfectamente grande, o sea, lo suficientemente grande como para tenerte, tenemos todas las comodidades y lo que quieres es oro. Por mi parte tengo oro para aburrir, o sea, tengo dinero para aburrir. O sea, Riftan está tratando de ver cuál es el problema aquí y Riftan está pensando que el problema es él. Dentro de esta conversación se intuye que Riftan piensa eso. El problema soy yo porque soy de origen muy humilde y no crees que no puedo darte lo que te quiero dar, o sea, lo que te puedo dar. Y esto es algo que ya veníamos viendo precisamente desde el carruaje. O sea, Riftan piensa que Maxi no ha querido ir a Anatol porque para Maxi es mucho mejor el castillo del duque de Croiso y mientras él no estuviera ahí y ella no estuviera obligada a ir, según ella, porque él piensa que el problema fue ella, que nunca le dijeron que tenía que ir al castillo de Anatol. O sea, él piensa que en realidad es ella. Entonces él va a estar constantemente tratando de ver cuál es el problema y tratando de explicarle que ya lo tiene todo preparado para su llegada.
que realmente el castillo de Anatol ya está fortificado perfectamente para albergarla y para darle seguridad, que tienen dinero de sobra, que le van a poder dar lo mejor, que le va a comprar los mejores vestidos, que le va a tener todas las atenciones, que no le va a faltar absolutamente de nada. Eso es lo que Riften quiere decirle, porque piensa que ese es el problema, y en esta conversación se ve muchísimo más claro que Riften cree que ese es el problema, hasta que finalmente sale el nombre de la princesa a relucir, y entonces él suma 2 más 2 y dice, ah, vale, no, el problema de momento no soy yo, o sea, no es porque, claro, yo creo que aquí Riften piensa, vamos, todavía no has visto mi castillo, o sea, todavía tenemos el beneficio de la duda aquí de alguna manera, vamos a empezar a creerme algo de lo que me ha dicho su mujer, o sea, mi mujer, en plan de, me ha dicho que no fue al castillo de Anatol porque no le habían dicho que había ido a buscarle, no sé muy bien qué ha pasado aquí, vamos a correr un tupido velo y vamos a pensar que a lo mejor el problema es que le habían empezado a decir eso, que yo me iba a comprometer con la princesa nada más me fuera la campaña del dragón, y esto es con lo que Riften se queda, entre comillas, tranquilo, ¿vale? Pero después de toda una conversación en la que incluso Riften, cuando están mencionando lo del tema de la ropa, de que porque Maxi no está vestida y demás, o sea, con su ropa y tal, y se pone tan nerviosa, Riften le llega a decir en plan de, vamos a ver, no he abusado de ti, o sea, solamente te he cambiado la ropa. O sea, Riften, de verdad, en la conversación que tienen, que como os digo es muchísimo más larga, no da esta sensación que da en el webtoon. Y esta es una de las grandes diferencias que yo siempre ando hablando y llevo hablando desde que estamos haciendo estos reviews, de la diferencia de verdad de carácter que nos están teniendo aquí a Riften desde el principio, y por lo cual es tan malinterpretado o tan tergiversado dentro de la comunidad de lectores del webtoon de Debajo del Roble, en inglés y bueno, y en español también, ¿no? Porque sabemos que ha habido mucha controversia con eso. Pero bueno, chicos, esto es todo por hoy. He grabado hoy viernes, o sea, esto ahora mismo, según lo termine de grabar, preparo la miniatura y os lo subo. Y como sabéis, para aquellos que habéis llegado hasta el final, tenemos este sábado un directo para miembros, que lo tendremos a las 11 hora española. Y luego ya pues continuaremos con los vídeos como siempre la semana que viene, de lo que queda del capítulo, vamos, lo que queda de la temporada número 3 del webtoon de Debajo del Roble, que saldrá el capítulo mañana, y grabaré el vídeo mañana, y seguiremos grabando todos estos vídeos de los reviews de los capítulos de la primera temporada para aquellos que estáis empezando de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias por estar por aquí, por aguantar hasta el final, se os quiere un montón y nos vemos mañana, o si no en el siguiente vídeo, que probablemente sea la noche del domingo en hora española, o el lunes, noche del lunes, en hora española, y para los que vivís del otro lado del mundo en Latinoamérica probablemente os toque el domingo. Pero bueno, que lo dicho, que se os quiere un montón, que nos vemos.